Hola a todos amigos, espero que se encuentren muy bien, mi querido padre y representante. Acá le habla el doctor Antonio Seucati Vierma, médico especialista en puericultura y pediatría y neuropediatría. Ya hemos hablado en varias ocasiones lo que es los aspectos generales del trastorno del espectro autista. Hemos hablado de cómo son estos niños. Acá le quiero presentar de una forma más esquemática lo que es su concepto, la incidencia y la historia del autismo. Entonces, quiero decirles que el autismo proviene de la palabra del griego auto, que significa que actuar sobre sí mismo o por sí mismo, y ismo, que es asociado a un proceso patológico. Entonces, esto quiere decir que son personas que actúan por sí mismos con ciertos rasgos autómatas. Mm, es clasificado según la DSM-5 como un trastorno de neurodesarrollo que se caracteriza por la alteración de la interacción social, la comunicación, ya sea tanto verbal como no verbal, y el comportamiento restringido y repetitivo, conductas repetitivas que presentan estos niños. Autismo, en el autismo generalmente los hitos del desarrollo del niño, cuando se le interroga al paciente, a la madre, el niño eh, logró un rolado a los 3 meses, una sedestación entre 6 y 7, 8 meses, una bipestación a los 9, 10 meses, marcha al año, pero el único antecedente que llama siempre la atención, que no lo tienen todos, pero generalmente lo presentan, es que tienen retardo en la adquisición del lenguaje. Wynne presentó lo que es una triada, que se caracteriza porque Wynne explica que hay una alteración de la comunicación, de la interacción social, de la flexibilidad y de la imaginación. Dependiendo del tipo de autismo, el grado de autismo que tenga el niño, pues va a predominar una de estas características. Por eso la variabilidad entre ellos. De acuerdo a la historia, la palabra autismo fue utilizada por primera vez en 1912 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en un artículo publicado en la American Journal of Insanity. Hay una clasificación médica del autismo de 1943 por el doctor Leo Kanner del Hospital Johns Hopkins. Este científico pues describe las principales características para su época de lo que es el autismo que se conoce actualmente. Y por su parte, el científico austriaco, el doctor Hans Asperger, también hizo una clasificación de niños con rasgos autistas, aunque con un nivel un poco diferente a la que explicó Kahneman en su época. Asperger, del año 81, fue un escrito de biopsicometría que fue escrito en alemán, presentó las interpretaciones del comportamiento de los grupos observados por Kanner y Asperger y observó que fueron distintas. El doctor Asperger en 1981, por medio de Long Win, debido principalmente que fue escrito en alemán, presentó ciertas características de estos niños en la interpretación del comportamiento del grupo observado por Kanner y Asperger, lo cual él observó que eran distintas. Kanner reportó que 3 de los 11 niños que no hablaban y los demás no utilizaban las capacidades lingüísticas que poseían, tenían comportamientos de autoestimulación y extraños movimientos repetitivos. Lo que hizo Wynne fue tomar los estudios de Kanner y de Asperger y comparar. Por su lado, Asperger notó que los niños que él observaba tenían ciertos intereses intensos e inusuales y su repetitividad de rutinas y su apego a ciertos objetos, lo cual era muy diferente del autismo de alto rendimiento que todos hablaban. Estos niños hablaban como pequeños profesores acerca de su área de interés y propuso la teoría de que para que tener éxito en la ciencia y el arte, uno debía tener cierto nivel de autismo. Entonces, Wynne lo que hizo fue estudiar la diferencia entre el grupo presentado por Kanner y el grupo presentado por Asperger y determinar
hace la inferencia de que se trataba más bien del mismo proceso, pero con diferentes grados, o lo que actualmente conocemos como espectro. En cuanto a la variación del DSM, también ha variado mucho desde su inicio. El DSM-3 en los años 80 es donde se plantea el término de trastorno global del desarrollo o trastorno perseverativo del desarrollo. El DSM-4 sigue denominando a este grupo de pacientes con trastorno global del desarrollo, y el DSM-5 ya lo clasifica a todo en el trastorno del espectro autista. Anteriormente el DSM-4, como vamos a aplicar posteriormente, englobaba en el trastorno global del desarrollo los niños con autismo atípico, APG, síndrome de Rett, y los diferenciaban con características clínicas diferentes a cada uno. Ya actualmente se habla de que todos pertenecen al mismo grupo con diferente expresión clínica o fenotípica. En cuanto a la epidemiología, pues esto es muy alarmante. Observamos que ha ido aumentando. Esto ha sido muy difícil debido a... porque los criterios para inclusión de estos niños varían mucho, los criterios clínicos de comportamiento, pero esta incidencia ha ido aumentando. Inclusive se ha planteado que está trayendo o se puede considerar un problema de salud pública. En 2010 la tasa de autismo se caracterizaba por 1 a 2 autistas por cada 1000 personas en todo el mundo. Sin embargo, ha ido aumentando de 4 a 5 veces, ha ido aumentando progresivamente, disculpa, predominando 4 o 5 veces más en varones que en hembras. O sea, que afectan más a los varoncitos. En 2014 se determinó que 1,5% de los niños en los Estados Unidos, uno de cada 68, fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. Y 30% a partir a partir de 1 de cada 88 en el 2012. La tasa de autismo ha ido aumentando progresivamente. En el Reino Unido, un estudio realizado se determinó que en mayores de 18 años se determinó una incidencia de 1,1%. El número de personas diagnosticadas ha aumentado drásticamente de los años 80. Esto es muy importante. Un ejemplo puede ser el que les traigo a continuación, el de mi familia. He observado que de mis tíos de la generación antes que la mía, pues ninguno presenta clínica. De mi generación tampoco he encontrado personas con antecedentes o rasgos autistas. Sin embargo, a partir de los que han nacido de los años 80, 90 en adelante, pues han aparecido casos en mi familia, aproximadamente he diagnosticado 10 ya, 10 casos. Lo que quiere decir que también hay algo en el ambiente que está influyendo mucho sobre la incidencia. Sería elocurar o empíricamente puedo decir que esto va a la par con el desarrollo de la tecnología. Entonces, sería bueno hacer estudios para determinar qué influencia ha tenido la tecnología en el desarrollo de la humanidad, que incluso esté produciendo este aumento de incidencia de esta patología, que actualmente pues, no se considera una patología, sino una condición. La tasa real ha aumentado, incluso se habla de que hay un paciente o por cada 66 personas. Y las últimas cifras hablan de que hay un autista por cada 44 personas. La etiología, los aspectos neurobiológicos, se habla de aspectos genéticos, que ha cobrado mucha importancia, se ha asociado muchos síndromes. Aspecto inmunológico, se cree que una inflamación del cerebro en la etapa intrauterina conlleva a alteración del desarrollo. Sin embargo, pues lo vamos a explicar más adelante. Aspectos estructurales y de neuroimagen, alteraciones en la estructura a nivel del cerebro, o sea, asociado a este tipo de condición. Y aspectos neuroquímicos o alteraciones de algunos neurotransmisores en el sistema nervioso. Se había asociado anteriormente la incidencia de esta enfermedad a contaminación por fábrica, porque la incidencia pues, se ha visto que ha aumentado drásticamente de la industrialización, de la época de la industrialización.
se había asociado al empleo de vacunas, lo cual esta causa pues ya se ha descartado prácticamente, a factores obstétricos, estrés, ansiedad materna durante el embarazo, que conlleva a la presencia de este trastorno, deficiencia del ácido fólico, que es importante para el desarrollo cerebral. Se había asociado anteriormente también, como lo explicó Cane, a problemas de crianza, malcriadez, sobreprotección. Sin embargo, pues esto también se ha ido descartando progresivamente. Y la teoría de la conexión intestino-cerebro, ya que la mayoría de estos niños pues hay un gran porcentaje que presentan alergia a algunos alimentos, sobre todo al gluten, y pues esto conlleva a alteraciones de la conducta y mayor incidencia en estos niños con esta condición. La base genética, tenemos varios genes implicados, uno de los que ven en la pantalla, realmente el gen GABA-E3 asociado al síndrome de Prader-Willi, el FMR1 asociado al síndrome X frágil, trastorno del lenguaje genéticamente determinado, y otros genes como el Neurolinks y el ARX asociado al cromosoma 10. Sin embargo, pues esto es mucho más complejo para el nivel que quiero explicarle a los padres, pues no sería muy práctico y sería muy difícil explicarlo de una forma muy común. Hay otras teorías que explican el aumento de la incidencia. Hay una variante poblacional común con un umbral para expresar el fenotipo, es lo que conlleva a una sumatoria de genes. Hay una variante poblacional común asociada con factores genéticos infrecuentes que al cruzar con factores ambientales pues aumenta la incidencia. Y hay factores infrecuentes aislados sin factores genéticamente predisponentes. Acá en este gráfico podemos observar el modelo explicativo de la etiología del autismo según Baron Cohen y Bolton, donde ellos mencionan una serie de factores genéticos, infecciones virales, complicaciones del embarazo y parto, otras causas, como trastornos obstétricos, factores ambientales, infecciones virales como se había asociado en la época de la Segunda Guerra Mundial al aumento de la incidencia de la rubiola en niños, que se había asociado a niños, que era más frecuente en niños con trastorno espectro autista. Todos estos factores inciden en el desarrollo cerebral y la vía final común es la presencia de un trastorno del espectro autista o un retardo mental. En este gráfico, factores genéticos y de medioambientales que influencian el desarrollo cerebral intrauterino y postnatal temprano, que probablemente modifiquen el curso del desarrollo neurobiológico y del neurodesarrollo que determina la clínica del trastorno del espectro autista. Entonces, son factores del medio ambiente como factores maternos, sumados a la presencia de genes, actúan en el desarrollo cerebral intrauterino, alrededor entre las 0 semanas y las 40 semanas. Esto va a producir alteraciones en el curso del desarrollo neurobiológico y del neurodesarrollo. Infecciones sumado a la presencia de genes que influyen en el desarrollo cerebral intrauterino. Toxinas del medio ambiente en el desarrollo cerebral postnatal y maduración cerebral entre los 1 y los 3 años, que conlleva alteración en el curso del desarrollo neurobiológico, organización neuronal y cortical, modelado sináptico, desarrollo de nuevas redes corticales y crecimiento cerebral, y en el curso del neurodesarrollo como la maduración de ciertas habilidades de interacción social y cognición, lenguaje y comunicación y desarrollo motor, que conlleva a la clínica presentada por los niños trastorno del espectro autista. Entonces, en este libro de la Sociedad Venezolana de Neurología me parece muy interesante porque es muy completo, habla sobre los diferentes aspectos, es una visión multidisciplinaria donde trata de explicar el concepto, la etiología, la historia, la clínica, la paraclínica, el tratamiento y los diferentes abordajes. Espero que haya quedado un poco claro sobre los diferentes aspectos que presenta. En un video más posterior hablaré sobre los aspectos de maduración, los aspectos neurobiológicos como los aspectos genéticos más detalladamente,
los aspectos estructurales de neuroimagen y los aspectos neuroquímicos. Espero que estén muy bien y si tienen alguna pregunta, dejarlo en la caja. Recuerden compartir, darle like y compartir. Hasta luego.